Cuando se trata de policías corruptos, algunas personas deciden buscar justicia rápida, tomando el asunto en sus propias manos. Estos 7 oficiales de policía, que se suponía debían proteger vidas y propiedades, eligieron estar en el lado malo de la historia. Tenemos 3 testigos que acaban de dar declaraciones juradas que dicen que él sí tuvo una relación con mi esposa antes de que yo fuera condenado. Su final fue rápido y violento. Fueron asesinados instantáneamente enfrentando la dura realidad de la criminalidad. ¿Cómo cayeron estos veteranos condecorados de las fuerzas del orden tan lejos de la gracia? ¿Qué impulsa a alguien a buscar una retribución sangrienta en lugar de dejar que el sistema de justicia siga su curso? Las respuestas pueden estar enterradas en el pasado, esperando ser descubiertas entre las ruinas de carreras destrozadas y vidas rotas. Theodore Dyer. En el tranquilo pueblo de Grand Haven, Theodore Dyer se había integrado perfectamente en la comunidad, presentándose como un vecino bien adaptado y de confianza. Poco sospechaban quienes lo rodeaban las atroces acciones que yacían bajo la superficie. Una de las víctimas de Dyer, una mujer llamada Mary, más tarde expresó su asombro, diciendo que nunca tuvo ninguna razón para preocuparse por él. En abril de 2012, Mary y su hija de 9 años se mudaron a un apartamento al lado de la unidad de Dyer. Al principio, simplemente pensaron que tenían un vecino normal y amigable. Dyer y su novia no tenían hijos propios, y él parecía desarrollar un cariño por la joven hija de Mary. Sin embargo, la percepción de Mary sobre Dyer pronto se rompería. En junio de 2013, la hija de Mary estaba en el apartamento de Dyer tarde en la noche. Cuando Mary sintió que era hora de que su hija volviera a casa, tuvo una sensación de inquietud y decidió no llamar antes de entrar. Al asomarse al dormitorio de Dyer, Mary presenció lo impensable. Dyer estaba aprovechándose de su pequeña. Inmediatamente entró corriendo, agarró a su hija y huyó de regreso a su propio apartamento. Desconsolada, Mary confrontó a su hija, quien confirmó la horrible verdad. Mary informó rápidamente del incidente a las autoridades. Dyer fue finalmente condenado por acoso ilícito criminal en primer grado, y la investigación reveló que había agredido a la hija de Mary en al menos 3 ocasiones sin que su madre lo supiera. Los crímenes de Dyer finalmente llevarían a su caída. Mientras cumplía su condena en prisión, fue colocado en una celda con otro recluso, Stephen Sanderson. Sanderson, quien también cumplía una cadena perpetua, se enteró de los actos atroces de Dyer contra niños. En un arrebato de justicia por mano propia, Sanderson confrontó a Dyer y finalmente lo estranguló hasta matarlo. Para Mary, la noticia de la muerte de Dyer evocó una mezcla de emociones. Expresó alivio de que su hija no tendría que temer más ataques, aunque también reconoció que nunca deseó la muerte de Dyer. Como ella afirmó conmovedoramente, creo que fue un alivio para ella saber que esto no iba a suceder de nuevo. Aunque algunos pueden ver a Sanderson como un héroe, él dejó claro que no se veía a sí mismo de esa manera. Él enfatizó que no era él quien debía juzgar a Dyer, sino que creía que Dios era el verdadero juez. Sanderson fue posteriormente sentenciado a cadena perpetua, aunque su abogado argumentó que la sentencia adicional tenía poca importancia práctica, dado su sentencia de cadena perpetua existente. Paul Razzo. La tragedia golpeó al Departamento de Policía de Los Ángeles cuando un exoficial, una vez celebrado por su valentía, encontró un destino sombrío mientras estaba bajo custodia. Paul Razzo, un ex policía del Departamento de Policía de Los Ángeles de 46 años, había sido acusado del horrible asalto ilícito y acoso de 4 jóvenes, incluidos sus propios familiares. Pero antes de que pudiera enfrentar la justicia, Razzo murió en circunstancias misteriosas mientras recibía tratamiento médico. La historia comenzó a desarrollarse el 10 de mayo de 2023, cuando Razzo fue arrestado por detectives del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Había sido acusado de cometer actos lascivos con niños de entre 9 y 13 años durante más de una década. Desde 2006 hasta 2017, los fiscales alegaron que 2 de las víctimas eran familiares de Razzo, mientras que los otros 2 eran hijos de una mujer con la que había salido. Razzo había estado trabajando como coordinador de entrenamiento en la división de Hollywood antes de su repentina salida de la fuerza en marzo de 2023. Solo 7 años antes, había sido aclamado como un héroe, galardonado con la prestigiosa Medalla al Valor del Departamento por salvar a un hombre de un coche en llamas mientras estaba fuera de servicio. Pero la caída en desgracia del exoficial fue rápida e impactante.
Fue acusado rápidamente de 8 cargos de actos lascivos contra un menor y retenido con una fianza asombrosa de $2 millones tras su arresto. Razzo estaba programado para comparecer en el tribunal varias veces para su lectura de cargos, pero las audiencias se retrasaron repetidamente por razones no reveladas. Trágicamente, Razzo nunca llegó a esa sala del tribunal. En la noche del 20 de mayo de 2023, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles informó que el exoficial había muerto mientras estaba bajo custodia, recibiendo tratamiento por una condición médica preexistente. Un portavoz del departamento declaró que Razzo falleció mientras recibía atención médica y que se realizaría una autopsia para determinar la causa de la muerte. El Departamento de Policía de Los Ángeles, profundamente perturbado por las acusaciones, ya había iniciado una investigación interna sobre el comportamiento pasado de Razzo, prometiendo revisar su historial laboral en busca de cualquier mala conducta similar. Gerard John Schaffer. El nombre Gerard John Schaffer infunde miedo en los corazones de aquellos familiarizados con el oscuro mundo del crimen real. Conocido por una escalofriante variedad de alias, el carnicero de Blind Creek, el verdugo, y más apropiadamente, el policía asesino, Schaffer era un monstruo que se hacía pasar por un protector de la ley. Nacido en 1946, los años formativos de Schaffer estuvieron marcados por la disfunción y el tumulto. Las constantes mudanzas, el alcoholismo de su padre y el trato duro hacia su familia contribuyeron a una crianza profundamente problemática. Incluso como adolescente, Schaffer albergaba fantasías perturbadoras de hacer daño a mujeres que consideraba despreciables. Una mentalidad monstruosa que solo se volvería más retorcida con el tiempo. En 1971, solo 7 meses antes de ponerse el uniforme de oficial de policía, Schaffer tuvo un breve periodo con el departamento de policía de Wilton Manors. Esto resultaría ser solo un calentamiento para los horrores por venir. El 23 de junio de 1972, consiguió un puesto de ayudante en el departamento del sheriff del condado de Martin, una posición que le otorgaría acceso sin restricciones para acechar a mujeres vulnerables. El modus operandi de Schaffer era escalofriantemente calculado. El 21 de julio de 1972, conoció a 2 autoestopistas adolescentes, Pamela Narleski y Bárbara Bremucci, y se ofreció a llevarlas a su destino. Una vez en su vehículo, se desvió de la ruta planeada, sermoneando a las chicas sobre los peligros de hacer autostop antes de atarlas con esposas y amordazarlas. Schaffer luego llevó a las chicas a un bosque remoto, donde aseguró a una víctima a un ciprés, atando un lazo alrededor de su cuello de manera que la obligaba a pararse sobre raíces expuestas para aliviar la presión. Repitió este macabro ritual con la otra chica antes de recibir un mensaje urgente por radio que lo obligó a irse, prometiendo regresar. Cuando Schaffer volvió, las chicas habían logrado liberarse. Informó apresuradamente del incidente, alegando que solo había querido darles una lección. Pero las autoridades pronto descubrieron una verdad más oscura. Schaffer era responsable de los asesinatos de hasta 26 mujeres, sus víctimas atadas y estranguladas con un estilo característico. El reinado de terror de Schaffer finalmente llegó a su fin, pero incluso tras las rejas, su historia continuó desarrollándose. Ofreció ser enviado a un hospital psiquiátrico e incluso ayudó a resolver otros crímenes, incluida la condena de una red internacional de explotación infantil. En un giro trágico, su propia vida terminó en una disputa por agua caliente. Su cuerpo apuñalado más de 40 veces por un compañero de celda. La historia del policía asesino había llegado a su sombrío final, pero su legado de terror perduraría. Cabo Bruno. En los anales de la problemática historia de Brasil, el caso de Florisvaldo de Oliva, conocido infamemente como Cabo Bruno, se erige como un recordatorio contundente de la delgada línea entre la justicia y la venganza. Nacido en el humilde pueblo de Uchoa, Sao Paulo, la infancia de Florisvaldo de Oliva estuvo marcada por un apodo juguetón que eventualmente definiría su trágico legado. Como joven, Oliva se unió a las filas de la policía militar en Sao Paulo, una carrera que pronto tomaría un giro oscuro. Impulsado por un sentido equivocado de justicia, asumió el papel de un vigilante, rondando los alrededores de la ciudad, imponiendo su propia forma de retribución a aquellos que percibía como criminales. El apodo Cabo Bruno, un guiño a un alcohólico local, se convirtió en una torcida insignia de honor, un testimonio de sus acciones despiadadas. Los cuerpos comenzaron a acumularse, víctimas de la despiadada matanza de Cabo Bruno. Se rumoreaba que apuntaba a comerciantes locales y a aquellos que consideraba indeseables
su ola de asesinatos sembró el pánico en toda la región, dejando un rastro de dolor y preguntas sin respuesta a su paso. Sin embargo, en un giro del destino, un hombre, José Aparo Benedetto, logró sobrevivir al ataque de Cabo Bruno, fingiendo estar muerto y escapando de la escena. A medida que el caso ganó atención nacional, los medios desempeñaron un papel fundamental al sacar a la luz los crímenes de Cabo Bruno. El periodista Caco Barcelos, a través de su cobertura en el Jornal Nacional, ayudó a exponer el alcance de las acciones del vigilante, arrojando luz sobre un inquietante patrón de violencia que había atrapado a la ciudad. En 1983, el reinado de terror de Cabo Bruno finalmente llegó a su fin cuando fue arrestado bajo una orden judicial, enfrentando acusaciones de participación en más de 20 asesinatos. Inicialmente, confesó solo uno de estos asesinatos, pero años después reconoció su participación en aproximadamente 20 más. Sin embargo, el verdadero alcance de sus crímenes permaneció envuelto en misterio, ya que algunos creían que otros le habían atribuido falsamente asesinatos adicionales. La investigación descubrió una realidad escalofriante. Cabo Bruno no actuaba solo. Una red de al menos 12 policías, incluidos 2 altos funcionarios, fue encontrada cómplice en estas ejecuciones, a menudo apuntando a las víctimas únicamente por su apariencia. La evidencia era condenatoria, y Cabo Bruno fue finalmente sentenciado a 113 años de prisión, a pesar de sus intentos de huir en 3 ocasiones distintas. Mientras estaba encarcelado, Cabo Bruno experimentó una transformación notable. Afirmó haberse convertido al cristianismo evangélico y expresó el deseo de ser llamado de otra manera que no fuera Bruno. En 2008, se casó con una ama de casa que era voluntaria en la capilla ecuménica de la prisión, donde él servía como pastor, ganando seguidores que incluían al infame asesino, Lindenberg Alves. Después de cumplir una parte de su condena, Cabo Bruno solicitó una conversión a un régimen semiabierto, que finalmente fue concedida en 2012. A pesar de su comportamiento ejemplar y las recomendaciones de los funcionarios de la prisión, la decisión de liberarlo siguió siendo controvertida, ya que su historial de intentos de fuga le había negado el beneficio de permisos temporales. Trágicamente, la nueva libertad de Cabo Bruno fue de corta duración. Poco más de un mes después de su liberación, fue fatalmente baleado con 18 a 20 balas en el barrio Cuadracoberta de Pindamonhangaba, aparente víctima de un ataque de estilo ejecución. El escalofriante final de su historia sirve como un recordatorio inquietante de las consecuencias de la violencia descontrolada y la fragilidad de la redención ante una vida consumida por la oscuridad. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. ¿Cómo explicamos este escenario? La primera imagen muestra a un policía deshonrado sentado en el banquillo de los acusados del tribunal, sus muñecas encadenadas. A pesar de la gravedad de los cargos que enfrenta, el policía corrupto luce una sonrisa engreída, casi burlona, aparentemente despreocupado mientras el juicio avanza a su alrededor. Sin embargo, el siguiente cuadro captura una escena radicalmente diferente y sorprendente. El policía ahora está desplomado, salpicando de sangre las paredes impecables de la sala del tribunal. Su cabeza está inclinada en un ángulo antinatural, dientes y fragmentos de hueso esparcidos por el suelo en una exhibición macabra. La sonrisa confiada ha sido reemplazada por un rictus de puro agonía, la luz en sus ojos extinguida. Este marcado contraste expone las consecuencias de los atroces crímenes del oficial, la rápida y brutal retribución que sus víctimas o alguien actuando en su nombre ha ejecutado. ¿Qué transgresión podría haber llevado a alguien a un acto de violencia tan extremo justo bajo la nariz del sistema de justicia? Las imágenes inquietantes plantean más preguntas que respuestas, dejándonos reflexionar sobre la delgada línea entre el Estado de Derecho y la desesperada búsqueda de venganza personal. Descubramos más en el próximo caso. Jenny D. Mikasevich. En el tranquilo pueblo de Ist, enclavado en las colinas ondulantes del Oblast de Vitebsk, nació un joven llamado Gennady Mikasevich en 1947. Pocos sabían los aldeanos que este hijo modesto del campo soviético se convertiría un día en uno de los asesinos en serie más notorios en la historia de la URSS. La vida temprana de Gennady parecía poco destacable. Sirvió en el ejército como tantos jóvenes de su generación antes de regresar a casa en 1971. Pero fue entonces cuando la oscuridad dentro de él comenzó a emerger, amargado por el descubrimiento de que su novia lo había dejado y se había casado con otro,
la mente de Gennady se retorció con rabia y desesperación. En una carretera solitaria entre Vitebsk y Polotsk una noche, esa oscuridad encontró su primera salida. Gennady se encontró con una joven caminando sola. En ese momento, sucumbió a sus impulsos más oscuros, estrangulándola hasta la muerte. Esto fue solo el comienzo. Durante la siguiente década, la ola de asesinatos de Gennady cobraría la vida de más de 30 mujeres inocentes en la región de Vitebsk. Muchas de sus víctimas fueron atraídas a la muerte mediante actos calculados de engaño. Gennady usaba su encanto discreto para ganarse la confianza de una mujer, a menudo invitándolas a subir a su distintivo coche Zaporozhets rojo. Una vez aisladas, las estrangulaba o asfixiaba brutalmente, robando sus cuerpos sin vida de dinero y objetos de valor. En algunos casos, incluso presentaba estos bienes, robados a su desprevenida esposa, como regalos. Sin embargo, para el mundo exterior, Gennady mantenía la fachada de un hombre de familia respetable. No bebía alcohol, era un trabajador concienzudo e incluso miembro del Partido Comunista. Sus vecinos y compañeros de trabajo estaban completamente inconscientes del monstruo que se ocultaba bajo la superficie. A medida que los cuerpos seguían acumulándose, los investigadores locales luchaban por entender los asesinatos aparentemente aleatorios. No fue hasta la década de 1980 que un joven detective decidido llamado Nikolai Ignatovich comenzó a armar la verdad. Ignatovich teorizó que estos no eran incidentes aislados, sino el trabajo de un solo asesino en serie. Su avance crucial llegó cuando se dio cuenta de que el asesino probablemente estaba usando un distintivo, coche Zaporozhets rojo Gennady, sin que los investigadores lo supieran. En realidad estaba participando en la búsqueda de sí mismo. Como miembro de la Druchina del Pueblo Voluntario, una organización de vigilancia comunitaria, Gennady tenía conocimiento interno de la investigación. Esto le permitió evadir la captura durante años, incluso mientras el número de cuerpos seguía aumentando. 1984 fue su año más prolífico, con 12 mujeres cayendo víctimas de su violenta matanza. El error fatal de Gennady ocurrió cuando intentó desviar la investigación enviando una carta anónima a un periódico local, falsamente reclamando responsabilidad en nombre de un grupo militante imaginario. Este torpe ardid permitió a los expertos forenses finalmente coincidir la caligrafía con la de Gennady. En diciembre de 1985, Gennady Mikasevich fue finalmente arrestado. Los psiquiatras lo consideraron cuerdo, pero lo diagnosticaron con psicopatía. Después de negar inicialmente sus crímenes, finalmente confesó, revelando la horrible magnitud completa de su ola de asesinatos. Gennady fue condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1987. El caso de Vitebsk, como se le conoció, sacudió a la Unión Soviética hasta sus cimientos. Expuso las fallas de un sistema de investigación corrupto que había condenado erróneamente e incluso ejecutado a personas inocentes en su prisa por cerrar el caso Christopher Jordan Dorner. Christopher Jordan Dorner nació el 4 de junio de 1979, en el sur de California. Creció allí y asistió a Cypress High School, graduándose en 1997. Después de la escuela secundaria, Dorner se graduó de la Universidad del Sur de Utah en 2001 con un título en Ciencias Políticas y una especialización en Psicología. Mientras estaba en la universidad, incluso fue corredor en el equipo de fútbol americano de la universidad desde 1999 hasta 2000. Dorner luego reflexionó que él era el único estudiante afroamericano en su escuela, desde primer grado hasta séptimo grado. Esto llevó a algunas alteraciones debido al racismo que experimentó al crecer. Pero a pesar de estos desafíos, Dorner había decidido desde joven que quería convertirse en oficial de policía. Se unió a un programa juvenil ofrecido por el Departamento de Policía en la ciudad de La Palma, donde vivía en el momento de los tiroteos posteriores. Según la mayoría de los relatos, Dorner provenía de una familia admirada y apreciada. Los vecinos lo describieron como un hombre que generalmente se mantenía al margen. Había estado casado anteriormente, pero no tenía hijos. Los registros judiciales muestran que su esposa solicitó el divorcio en 2007. La mortal ola de asesinatos de Dorner comenzó en febrero de 2013 con un paquete que envió a Anderson Cooper de CNN. Este paquete contenía las quejas escritas y el manifiesto de Dorner. Después de los primeros asesinatos en 2013, las amenazas en este manifiesto llevaron a las fuerzas del orden a lanzar una gran cacería que se extendió por California, Nevada e incluso hasta México. Se establecieron detalles de protección para más de 40 posibles objetivos nombrados en el manifiesto de Dorner.
Miles de policías fueron asignados para patrullar las carreteras del sur de California. El Departamento de Policía de Los Ángeles incluso retiró a los oficiales de patrulla de las motocicletas para su propia protección. En las primeras horas de la mañana del 7 de febrero de 2013, 2 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles se dirigían a uno de estos detalles de protección cuando fueron detenidos por un hombre que informó haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Dorner en una gasolinera cercana. Los oficiales investigaron el informe y terminaron siguiendo una camioneta. Cuando el conductor se detuvo y salió, abrió fuego contra los oficiales con un rifle, rozando la cabeza de uno de ellos. Aproximadamente 1 hora y media después, un hombre que se creía que era Dorner fue visto intentando robar un barco en San Diego, diciendo que planeaba llevarlo a México. Ese mismo día, se presentó una denuncia penal federal contra Dorner por supuestamente huir de California para evitar el enjuiciamiento. Horas después de eso, los restos quemados del vehículo de Dorner fueron encontrados cerca del lago Big Bear, a unas 80 millas de Los Ángeles. Se llevó a cabo una búsqueda a gran escala en el área circundante, con más de 125 oficiales yendo de puerta en puerta. Todas las escuelas de la zona también fueron cerradas. El 13 de febrero se encontraron restos humanos en las ruinas de una cabaña que había sido el foco de la búsqueda. Una billetera con la licencia de conducir de Dorner también fue recuperada de los escombros. El constante tormento psicológico tuvo un gran impacto en Carroll. A la edad de solo 8 años, el dolor y la ira de Carroll se desbordaron. Ahogó a un compañero de clase llamado Dwayne en un lago, un acto que las autoridades inicialmente consideraron un accidente. Pero años después, Carroll confesaría que esto no fue una simple travesura infantil. Fue su primer asesinato, impulsado por una necesidad profunda de venganza contra su madre. Cuando era adolescente, los problemas de Carroll solo empeoraron. Comenzó a cometer delitos menores, siendo arrestado por embriaguez y robo. Después de un período en el ejército que terminó con una baja por mala conducta, las fantasías y deseos violentos de Carroll solo se intensificaron. Atacó a varias parejas en lugares apartados y hasta llamó a la policía para reportar sus inquietantes pensamientos de estrangular mujeres. Las autoridades intentaron intervenir, enviando a Carroll a varios hospitales mentales durante los siguientes años. Los doctores reconocieron sus peligrosas tendencias antisociales, y uno concluyó que Carroll parece tener miedo de la figura femenina, y no puede tener relaciones con ella primero, sino que debe matarla antes de poder hacerlo. Sin embargo, a pesar de estas evaluaciones alarmantes, Carroll fue liberado repetidamente, considerado apto para regresar a la sociedad. Esto resultó ser un trágico error. Después de casarse con una stripper alcohólica llamada Billie Whitworth, la obsesión de Carroll con la violencia y su odio hacia las mujeres solo se hicieron más fuertes. Incendió un motel, convencido de que Billie le estaba engañando, y más tarde intentó estrangular a una niña de 11 años en Missouri, por lo cual cumplió 5 años en prisión. Las autoridades confirmaron más tarde a través de registros dentales que el cuerpo carbonizado era de hecho el de Christopher Dorner. La autopsia determinó que había muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. La búsqueda de Dorner había sido intensa, con las fuerzas del orden haciendo grandes esfuerzos para intentar detenerlo. Trágicamente, en el proceso, 2 transeúntes inocentes, Emma Hernández y su hija, Margie Carranza, fueron baleadas por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles que confundieron su vehículo con el de Dorner. La ciudad de Los Ángeles posteriormente pagó acuerdos multimillonarios a las 2 mujeres. En última instancia, el caso Dorner es un ejemplo trágico de cómo una búsqueda de justicia puede salirse de control, con consecuencias devastadoras. Es un recordatorio aleccionador de la importancia de la moderación, el debido proceso y el respeto por la vida humana, incluso frente a un adversario decidido y peligroso. Carroll Edward Cole. La historia de Carroll Edward Cole es trágica, un relato de una infancia problemática, angustia mental y los actos de violencia impensables que finalmente llevaron a su caída. Carroll nació en 1938 en Sioux City, Iowa, el segundo hijo de Laverne y Vesta Cole. Desde una edad temprana, Carroll enfrentó grandes adversidades en su vida hogareña. Su padre, Laverne, trabajaba largas horas en un astillero, dejando a menudo al joven Carroll bajo el cuidado de su madre emocionalmente abusiva. Vesta era una mujer con problemas, propensa a tener aventuras y a desquitarse con su hijo. Lo vestía como una niña, humillándolo, y amenazaba con golpearlo si alguna vez le contaba a su padre sobre sus infidelidades. Al ser liberado, comenzaron los asesinatos. La primera víctima adulta conocida de Carroll fue Essie Louise Book, a quien estranguló en su coche en 1971.
Durante los años siguientes, cobró la vida de numerosas otras mujeres, a menudo abandonando sus cuerpos en lugares remotos. Sus esposas y novias tampoco se salvaron. Estranguló a su segunda esposa, Diana Faye Younglove Paschal, en 1979. Para cuando las autoridades finalmente alcanzaron a Carroll, en 1980, él había confesado haber asesinado al menos a 14 mujeres, aunque sospechaba que el número real era incluso mayor. Fue condenado por 3 asesinatos en Texas y sentenciado a cadena perpetua. Extraditado a Nevada, fue juzgado y condenado por 2 asesinatos más y finalmente sentenciado a muerte. Al final, los perturbadores crímenes de Carroll lo alcanzaron. En vísperas de su ejecución en 1985, los defensores contra la pena de muerte suplicaron clemencia, pero el propio Carroll se negó, incluso solicitando una última comida de camarones fritos grandes, papas fritas y sopa de almejas. Cuando el reloj marcó las 2:30 de la madrugada del 6 de diciembre de 1985, Carroll Edward Cole, el problemático hijo de Vesta y Laverne, fue ejecutado por inyección letal. Su cerebro fue removido y estudiado en un último intento sombrío de entender la profundidad de su depravación. La vida de este asesino en serie, moldeada por una infancia traumática y una enfermedad mental no tratada, había llegado a un trágico final. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.